Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Un clavado a tu cerebro de Eduardo Calixto. Capítulo 1. Amor y cerebro. El enamoramiento no es un sentimiento aleatorio ni una casualidad del destino. Es un viaje profundamente biológico, gobernado por el cerebro, que reacciona con una tormenta de neuroquímicos ante el simple cruce de una mirada significativa. En ese instante, cuando dos pupilas se encuentran y reconocen una atracción mutua, la dopamina comienza a circular, abriendo la puerta a un torbellino de emociones intensas. Se activan hasta 19 regiones cerebrales, dependiendo de la edad, el entorno y la expectativa. La dopamina, principal responsable de la felicidad y el deseo, inhibe la corteza prefrontal, centro de la lógica, y activa el sistema límbico, motor de las emociones. Por eso, enamorados, nos volvemos impulsivos, irracionales, ansiosos por la presencia del otro. Este estado, sin embargo, tiene una duración determinada, alrededor de 3 años. Durante ese tiempo, los niveles de dopamina disminuyen progresivamente. Cuando escuchamos frases como, ya no me quieres como antes, no es una impresión emocional, es una realidad neuroquímica. Con el tiempo, el cerebro se desensibiliza a los estímulos que antes lo exaltaban. Es el punto de inflexión donde el amor puede transformarse en una conexión más madura, o simplemente extinguirse. En esta fase posterior surge el amor verdadero, un tipo de amor reflexivo y compasivo que no depende del impulso, sino de la voluntad. El cerebro reorganiza su actividad. De la amígdala y el hipocampo se traslada a la corteza prefrontal, el giro del cíngulo y los ganglios basales, centros responsables de la toma de decisiones y la empatía. Es un amor que acepta, perdona, se adapta y evoluciona. Cambia la dopamina por oxitocina, vasopresina y glutamato, sustancias que promueven la pertenencia, la confianza y la estabilidad emocional. Este proceso también obedece a criterios evolutivos. El cerebro se enamora para asegurar la reproducción, pero ama verdaderamente cuando está preparado para cuidar de una pareja y, eventualmente, de una familia. Aprecia la simetría del rostro, la inteligencia, medida en parte por el sentido del humor y la resolución de problemas, y el reconocimiento social de la pareja como 3 pilares fundamentales para garantizar una unión duradera. Si estos 3 elementos están presentes, la probabilidad de ser fieles aumenta. Amar, entonces, no es solo cuestión del corazón, sino un ejercicio complejo del cerebro, que involucra aprendizaje, experiencia y una decisión consciente de mantener el vínculo. El amor se vive en el cuerpo también. La mirada de quien amamos acelera el corazón, enrojece las mejillas, seca la boca, enciende las manos. Las emociones liberadas fortalecen el sistema inmunológico y disminuyen el dolor. Es una reacción intensa, pero también fugaz. Cuando se termina, el cerebro busca una de 2 salidas. Aferrarse al vínculo con madurez o buscar otra fuente de dopamina, es decir, otra persona. En ese momento crucial, el apego puede consolidarse o quebrarse. Por eso, más allá de la pasión, el amor es una decisión inteligente. Capítulo 2. Desamor en el cerebro. El desamor, aunque parece un evento emocional, tiene profundas raíces en la neuroquímica cerebral. Los celos, una de las formas más comunes y destructivas del desamor, son resultado de una activación excesiva de la corteza prefrontal, el sistema límbico y el hipocampo. Cuando la idea de infidelidad ocupa más del 30% del pensamiento diario, hablamos de celotipia, un trastorno que puede derivar en violencia, disfuncionalidad y distorsiones graves de la realidad. Los celos patológicos siguen una secuencia definida. Primero aparece la suspicacia, la búsqueda de pruebas, la confusión. Luego llega la fase aguda, con ansiedad, aislamiento y acumulación de supuestas evidencias. Finalmente, se cristaliza la psicosis. Se construye un mundo interno gobernado por la amenaza, los enemigos imaginarios y una constante necesidad de defensa. Todo ello impulsado por la liberación de dopamina,
cortisol y noradrenalina, los mismos compuestos que alguna vez provocaron el enamoramiento. Existen diferencias de género en la manifestación de la celotipia. En los hombres, está asociada a la pérdida sexual de la pareja. En las mujeres, a la pérdida del afecto, el tiempo y el compromiso. También hay factores familiares, psiquiátricos, hormonales y tóxicos que predisponen al trastorno. El alcoholismo, por ejemplo, incrementa significativamente la probabilidad de celotipia. Los errores comunes sobre el amor y el desamor son muchos, y las neurociencias se encargan de desmitificarlos. No somos de planetas distintos. Hombres y mujeres tienen cerebros distintos, pero complementarios. La idea de alma gemela no se sostiene biológicamente. La corteza prefrontal y los neurotransmisores actúan de forma distinta en cada individuo. No hay un amor para siempre, sino una transformación constante. El cerebro puede amar a más de una persona a la vez, pero jerarquiza afectos según experiencias y contexto. El desamor también tiene su neuroanatomía. La ruptura activa el giro del cíngulo, que procesa el dolor físico y emocional. La corteza prefrontal intenta coordinar respuestas, pero pronto el sistema límbico toma el control. Las frases como, ya no te quiero, desencadenan una tormenta hormonal que incluye cortisol, adrenalina y noradrenalina, disminuyendo serotonina y oxitocina. Las mujeres demoran más en recuperarse químicamente del duelo que los hombres, cuyo cerebro tiende a generar nuevos ciclos de dopamina más rápidamente. El amor enseña. La pérdida enseña más. El desamor es una experiencia que deja marcas en la corteza cerebral, el hipocampo y el cerebelo. Fortalece el juicio, filtra decisiones y permite mejores vínculos futuros. Por eso, el dolor de la separación, aunque devastador, también es formativo. Capítulo 3. El cerebro de todos los días. En la rutina diaria, el cerebro también toma decisiones que definen nuestra existencia. Cada pensamiento, cada elección, incluso la más trivial, responde a la actividad de una red inmensa de neuronas que procesan información sensorial, experiencias pasadas y estados emocionales. El cóctel químico que se genera minuto a minuto regula nuestro nivel de atención, memoria, emociones y reacciones. Vivimos sumergidos en una tormenta neuroquímica permanente. Cuando despertamos, por ejemplo, nuestro cerebro secreta cortisol para activar el cuerpo. La luz entra por los ojos y viaja al hipotálamo, que regula el reloj biológico. A lo largo del día, el cerebro administra la dopamina para mantenernos motivados y atentos. Pero también lidia con la sobrecarga de estímulos. Información constante, decisiones rápidas, relaciones sociales complejas. Todo ello afecta la capacidad de concentrarse y recordar. Nuestro comportamiento cotidiano está modelado por lo que aprendimos, pero también por lo que sentimos. La memoria no es un archivo fiel, sino una reconstrucción emocional. Recordamos con más nitidez aquello que nos impacta emocionalmente. Por eso, las experiencias traumáticas o altamente placenteras tienen mayor peso. El hipocampo y la amígdala trabajan juntos para sellar estos recuerdos. Incluso las decisiones simples, como elegir qué ropa usar o qué camino tomar al trabajo, no están exentas de influencia emocional. La dopamina y la noradrenalina actúan sobre el estriado y la corteza orbitofrontal para calcular recompensas y riesgos. Así, lo que parece una simple preferencia puede estar motivado por experiencias pasadas de éxito o fracaso. La toma de decisiones, la empática reacción ante un amigo, el enojo en el tráfico o el miedo a fracasar. Todo pasa por una red cerebral compleja. El cerebro, al ser plástico, cambia constantemente con la experiencia. Cada conversación, cada día vivido, deja huellas en la sinapsis. No hay momento neutro. Vivimos desde y en el cerebro. En definitiva, el día a día no es banal para el sistema nervioso. Las emociones, aunque no siempre sean visibles, gobiernan nuestras acciones cotidianas. La corteza prefrontal se enfrenta constantemente a los impulsos del sistema límbico, buscando un equilibrio que nos permita sobrevivir, relacionarnos y, sobre todo, sentirnos realizados. Comprender esto permite vivir con mayor conciencia, entendiendo que cada decisión, por pequeña que parezca, es parte del diseño neuronal que define quiénes somos.
Capítulo 4. Hombres y mujeres. Cerebros diferentes. El cerebro masculino y el femenino tienen estructuras y conexiones distintas que influyen en la forma de sentir, reaccionar y amar. No se trata de diferencias superficiales, sino de una configuración neuronal que define comportamientos, percepciones y prioridades emocionales. Desde el nacimiento, las hormonas moldean el desarrollo del sistema nervioso. La testosterona en el varón incrementa estructuras como la amígdala cerebral y el hipotálamo, favoreciendo la reactividad emocional y la impulsividad. Mientras que el cerebro femenino, estimulado por estrógenos, presenta mayor conexión entre hemisferios, una corteza prefrontal más eficiente y un sistema límbico más sensible y empático. Estas diferencias anatómicas explican, en parte, por qué los hombres tienden a actuar de forma más lógica y menos verbal, mientras que las mujeres son más hábiles en la comunicación emocional. Ellas procesan las palabras y las entonaciones con mayor precisión gracias a la interconexión de las áreas de Broca y Wernicke, lo que les permite detectar el tono emocional de una conversación. En cambio, el cerebro masculino procesa de forma más localizada y específica, lo que lo hace más eficiente en tareas puntuales, pero menos sensible al contexto emocional. En el amor, estas diferencias se hacen evidentes. El hombre se siente atraído más intensamente por los estímulos visuales, mientras que la mujer responde a la estimulación auditiva y táctil. Él se enamora con los ojos, ella con el oído y el corazón. Esto tiene raíces neurobiológicas. La dopamina en el varón responde a la imagen, en la mujer, al afecto y la palabra. Por eso, muchas veces los conflictos de pareja tienen su origen en la incomprensión mutua de estas formas distintas de vivir el amor. Además, la estructura de los ganglios basales, el hipocampo y el giro del cíngulo, que influyen en la toma de decisiones y la interpretación emocional, es distinta en ambos sexos. Ellas recuerdan más y asocian emociones con mayor fuerza. Ellos, en contraste, olvidan más rápido los detalles afectivos, pero retienen los eventos que implican acción. El resultado es un desfase en las expectativas y recuerdos que cada uno guarda de la relación. Capítulo 5. Emociones en el cerebro. Las emociones no solo colorean nuestra existencia, también la dirigen. El cerebro emocional es tan poderoso que puede modificar nuestras decisiones, nuestra salud y nuestra percepción del mundo. La tristeza, la alegría, el enojo, el miedo, la sorpresa y el asco son expresiones profundas del sistema límbico, que se activa con intensidad ante cada estímulo significativo. En este sistema, la amígdala cerebral funciona como un radar constante de peligro y significado afectivo. Cuando una emoción se despierta, el cerebro libera sustancias específicas. Dopamina para la felicidad, noradrenalina para el miedo, serotonina para la tranquilidad, oxitocina para el apego, cortisol para el estrés. Cada una de estas sustancias se comporta como un mensajero interno, transformando la percepción, la memoria, la atención y el juicio. Por ejemplo, una emoción intensa como el miedo puede modificar la forma en que recordamos una escena. Los detalles se graban con mayor fuerza, y el cerebro asocia esos recuerdos con sensaciones físicas concretas. Las emociones también tienen su duración neuroquímica. La alegría, si no es estimulada, tiende a desaparecer rápidamente. El enojo, en cambio, puede durar horas, impulsado por la liberación prolongada de adrenalina. La tristeza se asienta cuando la serotonina disminuye, lo que puede llevar a la melancolía o la depresión si no se regula. Cada emoción implica una cascada química que, a su vez, afecta la expresión corporal, la voz, la postura, la mirada, el ritmo cardíaco. Por eso, conocer nuestras emociones y entender su origen cerebral es clave para vivir mejor. Las emociones no son errores de diseño. Son mecanismos evolutivos para sobrevivir, vincularnos y tomar decisiones adaptativas. Ignorarlas o reprimirlas es como negar la brújula que guía nuestra conducta. En las relaciones humanas, las emociones tienen un rol determinante. El enamoramiento, la amistad, el miedo a la traición, la gratitud, la ira, la ternura. Todos son procesos cerebrales complejos. Sentir es un acto neuronal. Cada palabra dicha, cada gesto, cada silencio, genera una respuesta emocional en quien lo recibe,
modificando su mapa químico interno. Capítulo 6. Estrés y miedo. El estrés es una de las fuerzas más poderosas que afectan al cerebro humano. Es una reacción natural que permite la supervivencia, pero cuando se vuelve crónico, se convierte en un enemigo silencioso de la salud mental y física. El cerebro, al percibir una amenaza, activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, liberando cortisol y adrenalina. Estas hormonas preparan al cuerpo para huir o enfrentar el peligro. Se acelera el corazón, aumenta la glucosa, se dilatan las pupilas y los sentidos se agudizan. Sin embargo, cuando el estrés no cesa, el daño cerebral es evidente. El exceso de cortisol afecta la memoria, reduce la plasticidad sináptica, daña neuronas del hipocampo y debilita el sistema inmunológico. Las personas estresadas tienen más dificultad para concentrarse, sufren alteraciones del sueño, problemas digestivos, baja tolerancia a la frustración y envejecen más rápido. En los niños, el estrés prolongado afecta el desarrollo del cerebro y puede dejar secuelas emocionales duraderas. El miedo es un pariente cercano del estrés, pero más inmediato. Se activa cuando hay una amenaza real o percibida. La amígdala cerebral es la gran protagonista de esta reacción. Detecta el peligro y lanza señales a todo el cuerpo para prepararlo. Es una respuesta evolutiva que ha permitido a la especie humana sobrevivir. Sin embargo, en la vida moderna, esta alarma se enciende constantemente por situaciones simbólicas. El trabajo, el tráfico, una discusión, una mala noticia. El cerebro no distingue entre una amenaza física y una emocional. Ante estas situaciones, el giro del cíngulo intenta poner en contexto la amenaza, pero si el estímulo es intenso o persistente, la respuesta emocional predomina. El resultado es una sensación de angustia constante. Por eso, aprender a regular el estrés y el miedo es fundamental. Ejercicios de respiración, actividad física, meditación y una buena red de apoyo social pueden disminuir la liberación de cortisol y restaurar el equilibrio neuroquímico. El estrés puede paralizar o movilizar. Si lo entendemos y canalizamos, puede ser motor de crecimiento. Si lo ignoramos o lo reprimimos, se convierte en un destructor silencioso. El cerebro necesita pausas, necesita risa, descanso, y sobre todo, necesita sentirse seguro. En esa seguridad comienza la recuperación, la claridad y la toma de decisiones saludables. Capítulo 7. Felicidad y cerebro. La felicidad no es un estado permanente ni una meta fija, sino una construcción neuroquímica que el cerebro fabrica momento a momento. No es fruto del azar ni de una condición externa, sino el resultado de un equilibrio entre neurotransmisores que generan bienestar. Dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas y anandamida. Estas sustancias trabajan en conjunto para provocar placer, tranquilidad, conexión social y satisfacción interna. Sin ellas, ninguna experiencia tendría verdadero sentido positivo. La dopamina brinda motivación y deseo. Nos impulsa a actuar, a buscar recompensas. La serotonina regula el estado de ánimo y permite sentirnos en paz. La oxitocina fortalece el apego y la confianza, mientras que las endorfinas y la anandamida alivian el dolor físico y emocional. Cuando estas sustancias están en equilibrio, sentimos alegría auténtica. No se trata de reír sin razón, sino de experimentar una serenidad activa, una satisfacción que no necesita justificarse. Sin embargo, la felicidad también está sujeta al entorno. Las personas que viven en ambientes estables, con vínculos afectivos sólidos, que duermen bien y se alimentan de forma saludable, generan más neurotransmisores positivos. En cambio, la soledad, el estrés crónico, el maltrato, la sobreexigencia o la falta de sentido vital reducen su producción. El cerebro, en esos casos, entra en un estado de alerta o de vacío, donde la felicidad se vuelve inalcanzable. Además, cada cerebro tiene una predisposición genética distinta para procesar estos químicos. Hay quienes necesitan menos estímulo para sentirse plenos, mientras que otros requieren constantes gratificaciones externas. La clave está en la autorregulación. Aprender a reconocer qué nos hace bien, evitar comparaciones innecesarias y cultivar hábitos que favorezcan la neuroquímica positiva. La risa, la música, el ejercicio,
La conexión con los otros y el disfrute de lo cotidiano son auténticas terapias cerebrales. No existe un lugar, una persona ni una situación que garantice la felicidad eterna. El cerebro la produce en momentos precisos, y luego busca el siguiente reto o la siguiente calma. Por eso, la felicidad no se persigue, se construye. Es un trabajo constante del sistema nervioso, una melodía que puede afinarse si se entiende su partitura biológica. Capítulo 8. Memoria y cerebro. La memoria es el archivo del alma, pero también una construcción cerebral imperfecta, dinámica y profundamente emocional. No recordamos todo con precisión, sino que reconstruimos experiencias con base en lo que sentimos, deseamos o tememos. El hipocampo y la amígdala son las estructuras centrales en este proceso. El primero organiza los recuerdos, y la segunda decide qué merece ser guardado con mayor intensidad. Hay tres tipos principales de memoria. La sensorial, que retiene imágenes, sonidos o aromas por segundos. La de corto plazo, que almacena datos por minutos u horas. Y la de largo plazo, que consolida los aprendizajes y vivencias significativas. Esta última es la más relevante para nuestra identidad. Sin ella, el yo se desvanece. Recordar quiénes somos depende de la capacidad del hipocampo para conservar experiencias y del córtex cerebral para evocarlas. Pero la memoria no es confiable como una grabadora. Al evocar un recuerdo, el cerebro lo modifica levemente, lo reinterpreta y lo mezcla con emociones actuales. Así, muchas veces creemos recordar algo con exactitud, cuando en realidad estamos recreando una versión subjetiva. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y tener recuerdos radicalmente distintos de ella. Además, la memoria se puede manipular. El estrés, los traumas, la falta de sueño, el abuso de sustancias o incluso las sugestiones externas pueden alterar lo que creemos haber vivido. A veces, el cerebro suprime un recuerdo doloroso como mecanismo de defensa. Otras veces, lo amplifica como forma de evitar repetir una experiencia negativa. La memoria es tan poderosa como frágil. A nivel práctico, hay estrategias para mejorarla. Repetir información en voz alta, escribirla, asociarla con imágenes, usar metáforas, dormir bien, hacer ejercicio y mantener una vida social activa. La plasticidad neuronal permite que el cerebro se mantenga ágil en cualquier etapa de la vida, siempre que se le estimule adecuadamente. Recordar no es mirar atrás, es reconstruir el presente. Cada memoria almacenada define cómo reaccionamos ante el mundo. Por eso, cuidar la memoria es cuidar la esencia de lo que somos. Es el puente entre la emoción, el aprendizaje y la sabiduría. Capítulo 9. Mitos y recomendaciones para un mejor cerebro. A lo largo de la historia, han surgido numerosos mitos sobre el cerebro que, aunque populares, carecen de fundamento científico. Uno de los más comunes es el que dice que solo usamos el 10% del cerebro. Esto es falso. Las neuroimágenes han demostrado que incluso en reposo, el cerebro mantiene activas múltiples áreas al mismo tiempo. Todo el órgano está en funcionamiento, en distintas intensidades, dependiendo de la tarea que se realice. Otro mito frecuente es el de que los hemisferios cerebrales trabajan por separado. Uno lógico, otro creativo. En realidad, ambos hemisferios están en constante comunicación a través del cuerpo calloso. La creatividad, la lógica, la memoria y la emoción no son patrimonio exclusivo de un hemisferio, sino procesos integrados que requieren múltiples regiones trabajando en conjunto. También se cree que el cerebro deja de cambiar después de cierta edad. La verdad es que la neuroplasticidad persiste durante toda la vida. Las neuronas pueden formar nuevas conexiones hasta el último día, si el entorno es estimulante. Leer, aprender cosas nuevas, socializar, practicar un instrumento o resolver acertijos son hábitos que mantienen vivo y flexible al cerebro. El sueño es otro aspecto malentendido. Muchas personas creen que dormir es perder el tiempo, cuando en realidad es una fase fundamental para consolidar la memoria, regenerar tejidos neuronales y regular emociones. Dormir menos de 6 horas altera la atención, reduce la creatividad y aumenta el riesgo de enfermedades neurológicas. En cuanto a las recomendaciones prácticas, hay varias estrategias basadas en evidencia para mejorar el rendimiento cerebral. Hacer ejercicio físico con regularidad,
ya que aumenta la oxigenación y la liberación de neurotrofinas. Mantener una alimentación rica en ácidos grasos esenciales, antioxidantes y proteínas. Reducir el consumo de azúcar refinada y alcohol, y cultivar vínculos afectivos que brinden seguridad y pertenencia. El cerebro, aunque complejo, puede cuidarse con decisiones sencillas. Alejarse del ruido innecesario, evitar la multitarea constante, darse pausas, reír con frecuencia y dedicar tiempo a lo que apasiona son formas efectivas de afinar su rendimiento. La mente no necesita fórmulas mágicas ni superalimentos, sino atención diaria. Basta con tratarla como lo que es, el órgano más maravilloso, exigente y plástico del cuerpo humano. Capítulo 10. Adicciones y cerebro. Las adicciones son enfermedades del cerebro que alteran profundamente la capacidad de decidir con libertad. No se trata de simples vicios ni de falta de voluntad, sino de una reconfiguración neuroquímica donde el deseo se convierte en necesidad, y el placer en una trampa. Ya sea el alcohol, la nicotina, las drogas ilegales, el juego, el sexo, las pantallas o incluso el trabajo, todas las adicciones activan los mismos circuitos cerebrales. El sistema de recompensa, dominado por la dopamina. La dopamina es el mensajero del placer, pero también del aprendizaje. Cuando algo nos genera bienestar, el cerebro lo registra y nos impulsa a repetirlo. Esta es una función adaptativa que ha permitido la supervivencia. Comer, relacionarse, reproducirse. Sin embargo, algunas sustancias y conductas sobreestimulan este sistema de forma artificial, liberando dosis desproporcionadas de dopamina. El cerebro, confundido, aprende que solo ese estímulo produce placer, y empieza a ignorar otras fuentes naturales de satisfacción. Este proceso se llama sensibilización. La adicción no ocurre de un día para otro, sino por repetición. Con cada dosis, el cerebro refuerza las conexiones sinápticas que asocian la sustancia o conducta adictiva con alivio, escape, placer o poder. A la vez, disminuye la sensibilidad de los receptores dopaminérgicos, por lo que se necesita cada vez más cantidad para obtener el mismo efecto. Llega un punto en que la búsqueda del placer se convierte en una lucha por evitar el malestar de la abstinencia. Las adicciones también alteran la corteza prefrontal, encargada del juicio, la planificación y el autocontrol. Por eso, una persona adicta sabe que su conducta le hace daño, pero no puede detenerla. La voluntad se ve secuestrada por la necesidad química. Además, se activan regiones como la amígdala y el hipocampo, que guardan la memoria emocional del consumo. Basta con ver un objeto, un lugar o una persona asociada a la adicción para que el deseo vuelva con fuerza. La adicción no discrimina. Puede afectar a personas de cualquier edad, nivel educativo o condición social. Sin embargo, hay factores de riesgo claros: predisposición genética, traumas infantiles, ansiedad crónica, falta de vínculos seguros, entornos con poca contención emocional. En estos casos, la sustancia o conducta adictiva se convierte en una forma de lidiar con el vacío, el dolor o la desconexión. La salida existe, pero no es sencilla. Requiere reconfigurar el cerebro, formar nuevas rutas neuronales, restaurar el sistema de recompensa y fortalecer la corteza prefrontal. Esto se logra con tratamiento médico, apoyo psicológico, vínculos afectivos sanos, actividades que generen placer auténtico y, sobre todo, tiempo. El cerebro puede sanar, pero necesita repetición positiva y una red que lo sostenga. Entender la adicción como un fenómeno neurobiológico permite eliminar el estigma. No es debilidad, es una enfermedad que se manifiesta en la química cerebral. Solo cuando se aborda desde esa perspectiva, con compasión y conocimiento, es posible acompañar con eficacia el camino de quien intenta salir de esa cárcel invisible. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.